Comisión inició estudio de proyecto que facilita reciclaje o reutilización de colillas de cigarros. Comisión de Familia comienza análisis de proyectos sobre monitoreo telemático. Ingresan moción para modificar la ley del lobby. Presentan proyecto para regular y fiscalizar gasto electoral. Presentan proyecto para eximir de contribuciones a zonas más afectadas por manifestaciones. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Comenzamos aquí la revisión de las principales noticias acontecidas en las últimas horas en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Partimos contándoles que la Comisión de Medio Ambiente inició el estudio del proyecto que facilita el reciclaje o la reutilización de las colillas de cigarros. La moción busca facilitar justamente la recolección de los filtros y colillas, obligando a instalar ceniceros o contenedores en determinados lugares. Esto a fin de acumularlos y luego darles el debido tratamiento para su reutilización, reciclaje o compostaje. Cada colilla de cigarro consumido contiene más de 7.000 sustancias o compuestos químicos tóxicos, siendo uno de los desechos que más arrojan las personas. En ese marco, la Comisión de Medio Ambiente inició el estudio de una moción que busca facilitar el reciclaje o reutilización de filtros y colillas de cigarrillos. El proyecto al que se refirió la diputada Catalina Pérez pretende establecer la obligatoriedad de instalar ceniceros o contenedores en determinados lugares a fin de acumularlos y luego darles el debido tratamiento para su reutilización, reciclaje o compostaje. Es un proyecto relevante en términos de que es de los pocos desechos que todavía se permite y se naturaliza dentro de, digamos, la convivencia de una determinada ciudad. Hay otros países que han avanzado hacia efectivamente regular el contenido de las colillas y asegurar que al menos en su material puedan, por ejemplo, ser recicladas o bien configuradas de algún otro material biodegradable que nos permita que sus efectos contaminantes no sean tan gravosos. Espero que esta discusión y que inicia el día de hoy pueda ser continuada y podamos sacar un proyecto que parece ser de apoyo transversal adelante lo antes posible. El diputado Sebastián Torrealba valoró la iniciativa, pero agregó que existen algunas interrogantes en cuanto a una posible prohibición de fabricar filtros. Pero salió una pregunta dentro de la comisión que quizás es una pregunta que también la comisión debe hacerse. ¿Qué pasa si prohibimos que las distribuidoras, las tabacaleras, hagan cigarros con filtro? Los filtros fueron creados para suavizar el sabor del tabaco y así por lo tanto aumentar el consumo, al igual como lo hacen en los sabores, en los filtros. Se hacen para hacer más agradable el cigarro. Entonces es una pregunta legítima que nos hicimos en la comisión, que quizás podría resolver el problema un poco más rápido, pero creo que es una buena iniciativa el que la Comisión de Medio Ambiente esté legislando sobre estos temas. El cigarro mata a mucha gente al año en el mundo. El proyecto propone además modificar el material con el cual se fabrican actualmente los filtros y colillas de cigarrillos, apuntando hacia un producto con vocación biodegradable que sea más amable con el medio ambiente, evitando lo que sucede en la actualidad, donde dichos residuos terminan contaminando el mar o lugares públicos mayoritariamente. La instancia acordó invitar para una próxima sesión a representantes del municipio de La Pintana para conocer su experiencia debido a que ya han implementado medidas similares. La Comisión de Familia comenzó el análisis del proyecto sobre monitoreo telemático. La idea matriz de esta iniciativa es brindar una mayor protección a las víctimas de violencia intrafamiliar mediante la incorporación de un sistema telemático de monitoreo del agresor. Más de una veintena de indicaciones al proyecto que busca ampliar la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar mediante la incorporación de un sistema telemático de monitoreo del agresor comenzó a analizar la Comisión de Familia de la Cámara. La idea de la propuesta en segundo trámite constitucional es que este mecanismo funcione como control del cumplimiento de medidas cautelares, prohibición o restricción de acercamiento, decretadas tanto por tribunales de familia como penales.
Así lo explicaron la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, junto a su colega de Renovación Nacional, Andrés Longton. La importancia de esta medida es que hoy día siguen muriendo mujeres que tienen medidas prejudiciales decretadas, como por ejemplo esta de no acercarse a la víctima, pero que no se cumplen porque no hay cómo fiscalizarla. Las policías hacen rondas, pero aún así no es suficiente y nos hemos encontrado con muchos casos de mujeres que han resultado muertas por parte de sus victimarios en circunstancias que esas muertes se podrían haber evitado con una medida como esta. Hoy día es imposible de controlar, hoy día deberías tener un carabinero por casa para saber en qué momento el hombre está quebrantando, por ejemplo, una orden de alejamiento. Por lo tanto, esto puede ayudar a prevenir y por fin ponernos en el lado de la prevención y no ser reactivos. Generalmente como sociedad somos muy reactivos y creo que en este momento esto puede darle mayor seguridad, mayor tranquilidad a las mujeres y en definitiva es una herramienta que además se puede extender también a las prisiones preventivas. De acuerdo a lo que señala el proyecto proveniente del Senado, el juez podrá determinar que se controle el cumplimiento de las medidas de protección mediante un sistema de supervisión electrónica que podrá consistir en el monitoreo telemático, una aplicación para teléfono móvil, una plataforma web u otra tecnología análoga que permita tomar conocimiento de su quebrantamiento y otorgar auxilio inmediato a la víctima. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, presentó un proyecto que busca realizar cambios a la actual ley del lobby. Esto para transparentar aún más el acceso a los contenidos, los que hasta ahora solo constan por escrito. Una modificación que a su juicio brindará transparencia absoluta a la ley del lobby propuso el diputado Miguel Mellado a través de una moción de su autoría. El parlamentario de Renovación Nacional explicó que hasta hoy solo se debe registrar por escrito lo que habla un lobista con un sujeto pasivo, lo que podría generar más de alguna duda entre quienes acceden a esa información. Queremos modificar eso y que ahora, además de que digan de qué se trata, se escuche y se vea qué es lo que se habló y qué se dijo en esa reunión entre ese lobista y el pasivo. Pero también queremos ir más allá. Lo hemos sabido hace pocos días, entre un parlamentario y un ministro de Estado, entre un parlamentario y un intendente, o sea, entre pasivos, también tiene que quedar registrado qué es lo que se habla, sobre todo cuando tiene que ver con temas relativos a empresas, a empresarios, a contratos o cosas por el estilo. El diputado Mellado recalcó la necesidad de modificar la actual ley del lobby en el sentido de establecer la obligación de incluir un registro de audio y video de las audiencias y reuniones sostenidas en el marco de esta normativa. De ese modo, la ciudadanía podrá controlar también a los sujetos pasivos y se dará pleno cumplimiento a los principios de transparencia y probidad, reduciendo los posibles conflictos de interés por parte de los sujetos obligados por la ley del lobby. Y se presentó un proyecto para regular y fiscalizar el gasto electoral. Un grupo de parlamentarios de la Comisión de Constitución se refirió a esta iniciativa señalando que hay vacíos legales que permitirían el financiamiento irregular de las campañas del plebiscito de abril próximo. Regular, controlar y fiscalizar el gasto y la publicidad electoral en el contexto del plebiscito que se celebrará el domingo 26 de abril es el propósito de una moción ingresada a trámite legislativo. De acuerdo a uno de sus autores, el diputado Leonardo Soto, hoy nos enfrentamos a una de las campañas más desreguladas de la historia reciente. El parlamentario calificó al vacío legal que existe en la actualidad como preocupante. Hoy día Chile enfrenta la campaña más desregulada de la historia reciente, donde se permite todo tipo de gastos sin control, sin topes ni tampoco rendición de cuentas. Hoy día el vacío legal es tan grande que se incentivan verdaderamente la vuelta de los maletines negros a la política mediante el financiamiento ilegal de la campaña. Y es probable, y lo que se busca muchas veces por la corrupción política, es influir en los resultados del plebiscito a través del dinero negro que financia propaganda electoral ilegal. Y vamos a presentar un proyecto de ley que le da facultad al servicio electoral, al servicio de impuestos internos, y a la vez obliga a todos los medios radiales, escritos y también audiovisuales a que cada propaganda electoral que emitan deba contener al inicio y al término de la pieza publicitaria la mención de quién es el autor, quién es el que contrata esa propaganda publicitaria. De esa manera nosotros queremos disuadir
a que vuelvan los maletines negros en la política y las instancias de control electoral puedan hacer su trabajo y le gane la esperanza a la corrupción política que hoy día se puede instalar. Por su parte, el diputado René Zafirio explicó que se debe hacer todo lo necesario para que el proceso constituyente sea transparente. Todo el esfuerzo que el país está haciendo, todo lo que hemos visto en los últimos 5 meses, tiene un objetivo, y ese objetivo es contar con una constitución que no solo represente los intereses del país, sino que además su proceso de elaboración sea un proceso absolutamente transparente. Y nada menos transparente que aquellos procesos en que lo que define el resultado es el dinero y no la voluntad de los ciudadanos, porque a través del dinero utilizado en publicidad, lo que se logra es distorsionar la verdad muchas veces e inducir a los ciudadanos que tienen que tomar la decisión a tomar decisiones a partir de publicidad engañosa y no a partir de un debate público abierto, transparente, que es lo que queremos. Los legisladores subrayaron la necesidad de efectuar un proceso que entregue las máximas garantías a la ciudadanía. Y se presentó un proyecto para eximir de contribuciones a las zonas más afectadas por las manifestaciones. La iniciativa legal busca que las denominadas zonas cero queden exentas del pago de patentes comerciales y derechos de aseo durante todo este año. Parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley que busca eximir del pago de contribuciones por todo el año 2020 a los propietarios de las viviendas y los locales comerciales ubicados en los sectores más afectados por las manifestaciones tras el estallido social. El objetivo es además liberarlos del pago de patentes comerciales y derechos de aseo, dados los perjuicios generados en las denominadas zonas cero, tal como lo planteó el diputado Jorge Alessandri. Durante el año 2020 exista una exención tributaria para los barrios denominados zona cero. En aquellas zonas donde el Estado no ha sido capaz de proveer la seguridad mínima, las veredas mínimas, los semáforos mínimos, la luminaria que necesita el ciudadano para llegar a sus casas de noche, en esos barrios específicos, que el gobierno exima del pago de contribuciones, patentes comerciales y derechos de aseo. En esa línea, los diputados Luciano Cruzcoque y Sebastián Torrealba precisaron que resulta urgente ir en ayuda de quienes han resultado perjudicados con la alteración a su libertad de trabajo y calidad de vida. Que tengan al menos la exención de pagar la patente municipal, de no pagar contribuciones, también dado que ellos tienen que pagar por sus obligaciones, pagar arriendo, etcétera, o las personas que viven en los departamentos, pagar las contribuciones. Creo que esto ayuda en tratar de que ellos puedan recuperarse mientras vamos recuperando el Estado de Derecho en estas zonas que realmente llevan casi 5 meses afectando muy gravemente la vida tanto de los vecinos como de los locatarios. Personas que han perdido su derecho al trabajo, personas que han perdido su derecho a la educación, personas que simplemente no han podido reunirse con sus familias y que por lo tanto le han sido violados sus derechos humanos por más de 150 días. Y por eso hemos presentado este proyecto, pequeño, para dar un alivio a toda esa gente que hoy día simplemente no puede vivir. Los legisladores agregaron que solicitarán el patrocinio del Ejecutivo y específicamente del Ministerio de Hacienda para avanzar en esta normativa, ya que representa gasto fiscal. Revisamos ahora la información parlamentaria del minuto vinculada a la Cámara, aquí en Frecuencia Legislativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, se reunió con el encargado de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en Chile, Fernando Lenes, con el objeto de analizar las medidas que se deberán adoptar en el Parlamento ante la llegada eventual del coronavirus y cómo se va a tramitar la agenda social que se está llevando a cabo en el Congreso y particularmente en la corporación. Tras el encuentro, el presidente junto al encargado de la Organización Mundial de la Salud explicaron la importancia que tiene el Poder Legislativo y su funcionamiento ágil en el marco de la crisis social que se vive, pero pusieron énfasis en la necesidad de cumplir con todos los protocolos sanitarios para materializar la tramitación de los diferentes proyectos. Revisemos a continuación las declaraciones. Le hemos pedido información, la conversación ha sido muy franca, muy abierta, vuelvo a repetir, muy ilustrativa, que nos coloca entonces a nosotros en un plano de absoluta responsabilidad, de seriedad, pero también de prudencia, porque si bien es cierto, esta es una enfermedad de altísima transmisión,
y que requiere de equipamientos para poder contenerla en el caso de las personas que tengan que recurrir a los hospitales, mucho más importante aún es tener claridad respecto de cómo debemos proceder los ciudadanos hoy día. Y el procedimiento más razonable, y es lo que hemos conversado, es el autocuidado y el evitar los contactos innecesarios entre personas, disminuir el coeficiente de choque entre una persona eventualmente que pueda portar el virus y una receptiva a él, evitar actos innecesarios. Y desde ese punto de vista nosotros tendremos entonces que este fin de semana tomar decisiones desde la Cámara de Diputados para evitar que el trabajo legislativo se haga con personas externas al Congreso Nacional de manera personal. Podemos hacerlo por vía electrónica, los mecanismos los estamos evaluando, los estamos trabajando como para que podamos hacer teleconferencia, podamos hacer vía Skype, podamos hacer de acuerdo a la tecnología. Le hemos sugerido que se dé valor, atención y se sigan las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional. Esto lo estamos recomendando en todos los países porque ustedes saben que en los últimos días ha habido un incremento de casos muy significativo en países de Europa. Estamos empezando a tener una situación epidemiológica complicada y como lo han señalado un grupo de exministros, de académicos, es importantísimo que las acciones que tomemos sean las que recomiende la autoridad sanitaria en el momento adecuado. Puede ser que medidas que tomemos hoy no sea necesaria tomarlas dentro de unos días y medidas que no tomemos hoy sí las tengamos que tomar otro día. Y así llegamos al término de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Televisión.